Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, bienvenidos. Como siempre, su canal y su servidor Ubaldo Quiñones les traen algunos de los hechos y noticias más importantes y un pequeño análisis de esos hechos y esa noticia. Y me voy obviamente a usted, amigo seguidor, suscriptor de este su canal Gateway. Me imagino que ya habrá escuchado muchas noticias, información a través de los medios de comunicación corporativos, alternativos, youtuberos, referente al ataque que sufriera un buque petrolero israelí allá en la costa de Omán. Me imagino que habrá escuchado mucho. Bueno, yo le traigo más hechos, más noticias, más información, así también como el análisis para despejar todas esas dudas. ¿A quién le convenía, a quién no? ¿Por qué está pasando todo esto? Y voy precisamente a una de las zonas más conflictivas del planeta en estos momentos, que sigue siendo Medio Oriente. Y pareciera que esa zona conflictiva que se encuentra prácticamente en una, o que es un polvorín, pareciera que Israel está dispuesto a incendiar más ese Medio Oriente que de por sí ya es un polvorín o una bomba de tiempo. Israel con sus acciones. Vamos a algunos de los hechos y noticias importantes y declaraciones. Pero vamos aquí. Cuando digo zona conflictiva, no olvidemos Afganistán. Hasta estos momentos el Talibán ya controla más del 70% del territorio afgano. El 70%. O sea, es una locura. Y por supuesto que esto trae inestabilidad, desplazamiento y toda una locura en toda la región y en diferentes regiones que se miran afectadas. Vamos a Irak, donde han exigido la salida del ejército de Estados Unidos, pero Estados Unidos, para permanecer, quiere dejar ahí a supuestos, ¿cómo se les puede decir?, a estos supuestos contratistas que se encargarán de continuar dando instrucciones al ejército de Irak, lo cual es totalmente inaceptable por las milicias de Irak y que aseguran que continuarán la lucha en contra de todo personal militar de Estados Unidos en Irak. O sea, continuarán atacando a los contingentes de Estados Unidos si no se van, hasta que no quede uno solo. Entonces ahí es otra zona conflictiva y que no se mira en un futuro cercano una estabilidad. Vamos a Siria, donde los grupos mercenarios y yihadistas siguen operando. Claro que el ejército de Siria, con apoyo de Rusia, con apoyo de Irán, con apoyo de Hezbollah, sigue avanzando, limpiando el territorio. Pero vamos a dos incidentes muy importantes que ocurrieron hoy, 5 de agosto. Uno, que el Líbano respondió con un ataque misilístico a Israel, después de que Israel el 1 de agosto, hace 4 días atrás, lanzara un ataque también al territorio del Líbano. Hoy respondieron con 15 misiles. Hoy justamente el gobierno de Siria responde a una nueva violación, que intentó, violación de su espacio aéreo que intentó hacer Israel y que fue respondida con armas radioelectrónicas o electrónicas y que obligaron a abandonar sus acciones. Así, aunque usted no lo crea, estas son las acciones. Pero vayamos aquí al hecho incidente importante. Y hablo precisamente del buque israelí que fue atacado en las costas de Omán este pasado 30 de julio. Hace apenas 6 días atrás. 30 de julio, de lo que usted habrá escuchado. Pero vamos aquí. 30 de julio fue atacado este buque a 180 kilómetros justamente de las costas de Omán por 2 drones no tripulados de los Kawasaki, o drones que les dicen suicidas, que se estrellaron en el buque, impactando fuertemente en el buque, matando a 2 tripulantes y dejando gravemente herido a otros 3. Así fue como ocurrió este ataque en contra del buque petrolero israelí. Inmediatamente el señor Naftali Bennett, y hablo precisamente del primer ministro de Israel, acusó al gobierno de Irán de estar detrás del ataque. A esto se sumó inmediatamente el señor Boris Johnson, y hablo justamente del primer ministro de Inglaterra, porque obviamente este buque pertenece a una empresa inglesa, pero cuyo propietario es israelí. Usted entiende por qué se sumó el señor Boris Johnson justamente a esta condena. Pero no podía faltar la tripleta.
y hablo la tripleta, hablo justamente de Estados Unidos, el principal socio, amigo y aliado de Inglaterra e Israel. Y inmediatamente el señor Anthony Blinken y el señor Joe Biden acusaron a Irán de ser el responsable o de estar detrás de estas acciones. Inmediatamente, inclusive el señor Joe Biden anuncia que prepara un nuevo paquete de sanciones en contra de Irán por sus acciones, ¿okay?, desestabilizadoras en el mar de Omán o en el Mediterráneo, por sus acciones agresivas. Un nuevo paquete de sanciones económicas en contra de Irán por el incidente en contra del buque, del carguero israelí Mercer Street, que así se llamaba obviamente el buque, el Mercer Street, y que fue atacado. Pero vamos, inmediatamente fue acusado Irán. Vamos aquí a algunas declaraciones que hizo Irán y que ha venido haciendo Irán en referente a este incidente. Irán, ya hablo precisamente de Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi, el primer ministro, el nuevo primer ministro de Irán, afirmó lo siguiente: ojo, que destruiremos la más mínima agresión, ¿ok? Eso se lo dijo un claro mensaje a Estados Unidos y a Europa o a Israel, ¿ok? A sus enemigos, ojo, que destruiremos la más mínima agresión. Así lo dijo Ibrahim Raisi, y hablo precisamente del primer ministro o el presidente de Irán. Y el señor Tansari, y hablo justamente del, digamos que el comandante en jefe del grupo de guardias de la revolución iraní, afirmó lo siguiente: si el enemigo realiza cualquier movimiento irracional o comete un acto de agresión contra el país, debemos actuar decisivamente y cortar la agresión de raíz. De raíz destruir la agresión. O sea que a cualquiera que se atreva a atacar a Irán o agredir a Irán, va a tener una respuesta contundente, ¿ok? Vamos a otro que dijo una declaración muy importante, para que vea que cada acción que se da tiene una conexión y tiene un propósito. Yo siempre he dicho, un buen analista tiene que saber por qué pasan las cosas. Vamos aquí, canciller iraní Mohammad Javad Zarif, y usted lo conoce, yo siempre hablo del señor Zarif, el secretario de Relaciones Exteriores de Irán, afirmó lo siguiente: la Troika y Estados Unidos quieren chantajear a Irán para negociar el pacto nuclear. Quieren presionarnos y llevarnos a que aceptemos cualquier tipo de condiciones o imposiciones que nos quieran imponer. Esto no sucederá, responderemos y no cederemos ni un solo paso, porque Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear y le corresponde a Estados Unidos dar los pasos, levantar las sanciones y dar los pasos para la negociación. Pero bueno, ahí tiene, dar los pasos para la negociación, mientras que ya prepara un nuevo paquete de sanciones económicas. Ahora vamos al análisis muy interesante de todo esto. Realmente, ¿a quién le convenía el ataque? Ahora, vamos y digamos otra cosa. El señor Zarif, referente a este ataque y a estas acusaciones, dijo lo siguiente: ¿por qué inmediatamente que sucede un incidente allá o en cualquier región del Medio Oriente o cualquier región, un ataque en contra de un buque o de Europa o Estados Unidos, Israel, inmediatamente acusan a Irán y todo el mundo condena a Irán? Pero cuando se trata de los ataques constantes en contra de los buques iraníes, nadie, absolutamente nadie, dice absolutamente nada. Todos permanecen callados. Fíjese, ¿ok? Ahí está la realidad. Es que Estados Unidos, Israel e Inglaterra creen que para todo el mundo las leyes internacionales aplican, pero ellos quedan exceptos, o para ellos no aplican las normas internacionales. Y que si ellos pueden atacar de manera, o ellos pueden acusar o atacar a cualquier nación, y la nación no tiene derecho a responder. Por Dios, es incongruente la política exterior de Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Es incongruente. No está conforme o no está acorde a la realidad, desafortunadamente. Porque aquí voy a mi análisis, y es mi punto de vista y análisis. Vamos. Aquí, aún si hubiera sido Irán, digamos que si fuera Irán, lo único que estaría haciendo aquí en estas acciones, si es Irán, si comprueban que es Irán, porque hay que mostrar las pruebas, Irán estaría respondiendo contundentemente a los ataques que han sufrido sus buques también en la región, por parte de Israel y por parte de otras naciones. O sea, estaría respondiendo a Israel y sus acciones agresivas. Estaría únicamente respondiendo a las agresiones.
¿Estaría justificado? Por supuesto que yo no puedo decir que es correcto o es incorrecto. Estaría respondiendo Irán. Eso sería todo, respondiendo. Porque no olvidemos que ha habido ataques en contra de los buques de Irán, así también el asesinato precisamente de su científico nuclear. No olvidemos. Y que dijo que iba a responder decisivamente a estas acciones. Si está respondiendo, bueno, es una guerra entre ellos dos. No se puede justificar, pero se tiene que condenar de manera pareja a todos. Y aquí estaría mal uno y estaría mal otro, porque no se detienen. Pero bueno, los dos están mal, pero no condenar a uno y aplaudir a otro. No, eso es ilógico y es absurdo. Aplaudir a Israel o a Estados Unidos, a Inglaterra por sus acciones es absurdo. No, están mal y tienen que ceder. Vamos aquí a otro punto. ¿A quién le convenía esto que pasó justamente en contra del Mercer Street, del buque? ¿A quién le convenía? ¿A Irán? Por supuesto que no. Ya lo dije, porque ya preparan un nuevo paquete de sanciones. ¿Por qué? Por sus acciones, supuestas acciones agresivas. O sea, Irán sabía que si atacaba un buque, especialmente israelí, obviamente iban a Europa, Inglaterra, Estados Unidos, obviamente presionado por Israel, iban a actuar de esta manera. Entonces, ¿para qué lo iba a hacer? Por supuesto que no lo iba a hacer Irán. Entonces, si analizamos correctamente quién se veía beneficiado y para qué lo iban a hacer, con todo mi punto de vista, analizando correctamente los puntos estratégicos, no solamente de la región, sino de lo que hay detrás de esto, obviamente sería un ataque de falsa bandera. ¿Para qué? Vamos, con estas acciones, nuevamente el gobierno el señor Naftali Bennett, y ya precisamente el primer ministro de Israel, inmediatamente presiona a Estados Unidos para que imponga sanciones. Esto le sirve a Israel para evitar que haya la conformación o que se concrete el plan de acción conjunta, el acuerdo nuclear con Irán. O sea, lo está saboteando para evitar que lleguen a algún acuerdo. De esta manera, al no haber acuerdo, Estados Unidos se da la propiedad, o se da el mismo, ¿cómo le diré? El derecho, o sea, será el derecho que no le corresponde, pero el derecho el mismo a seguir imponiendo sanciones económicas en contra de Irán, a continuar sus acciones hostiles en contra de Irán. Y esto le da precisamente a Israel también las herramientas para seguir agrediendo a los buques o cualquier acción que realice en Medio Oriente. ¿Lo entiende? Aquí lo único que se vería beneficiado con estas acciones es el mismo Israel. Para él quisiera que hundieran no 1, sino 10 barcos y tener más justificaciones. Aunque él mismo los hundiría y decir que fue Irán. Porque así funciona esto. Pero vamos, ya se lo dije. Ellos serían los primeros. ¿Por qué? Para sabotear precisamente el plan de acción conjunta o el acuerdo nuclear con Irán, del cual salió unilateralmente Estados Unidos. Salió Estados Unidos incumpliendo las normas y leyes internacionales, incumplió toda norma, y sin embargo al que castigaron fue a Irán con sanciones económicas. Entonces, aquí detrás de esto, el único, para mí, con todo, analizando todo, realmente, aquí quien se veía beneficiado, sería el único beneficiado es Israel con estas acciones. Y obviamente para mí esto es un ataque de falsa bandera por parte de la misma Mossad en contra de los mismos navíos justamente de su propia nación, ¿ok? Pero simple y sencillamente para culpar a otros y justificar cualquier acción que ellos realizan, victimizarse. Y como tienen el control de Europa y los Estados Unidos, seguir utilizando a Europa y Estados Unidos como sus armas para luchar sus guerras o sus acciones. Así funciona esto, guste o no lo que yo diga. Pero vamos aquí a otros dos incidentes. Les decía yo justamente que allá, justamente este 5 de agosto, el Líbano respondió a la agresión de Israel de este pasado 1 de agosto, cuando lanzó un ataque a territorio del Líbano, diciendo que se trataba de grupos que trataban de atacar al territorio israelí. Hoy, 5 de agosto, responde el Líbano lanzando 15 misiles en contra del territorio israelí. De esos 15 misiles, según las fuentes que vienen de Hezbollah y diferentes regiones, únicamente 4 misiles o 4 cohetes fueron detenidos por la gran cúpula de hierro. 4 misiles, nada más. El resto penetró al territorio y impactó en territorio israelí. Hasta hoy, el gobierno de Naftali Bennett permanece callado. No han dicho de daños ni nada de lo que haya pasado de estos 11 misiles que sí penetraron al territorio israelí. ¿Por qué se quedan callados?
Porque no quieren decir que su cúpula de hierro ha sido y seguirá siendo un fracaso, que es una gran farsa y una gran mentira que tiene algún tipo de defensa. Es simplemente eso, que es un desastre, que es una tecnología que no tiene ningún sentido, porque no pudo derribar ni siquiera los cohetes que lanzaron los palestinos desde la Franja de Gaza. No ha podido detener absolutamente nada. Es una gran farsa y una gran mentira la cúpula de hierro. ¿Okay? Y saben que este tipo de acciones lo que está haciendo es llevando y acortando la existencia de Israel, porque entre más avanza el poderío de Hezbollah, más sufrirá las consecuencias Israel. Pero lo están provocando a Hezbollah, lo están provocando. Inclusive el representante de Hezbollah, y precisamente el líder, afirma que están listos y preparados. Si Israel continúa sus agresiones en contra de territorio, responderán decisivamente y podrían en cuestión de horas lanzar un mínimo de 5,000 misiles que impactarían en todo el territorio israelí. Ellos lo sabe el ministro de Defensa de Israel, lo sabe que ya estar jugando con el Líbano o con Hezbollah sería un suicidio, y lo saben y lo entienden, pero bueno, continúan porque tal vez esperan que sea Estados Unidos, como paga todo lo que ellos hacen, como Estados Unidos es el brazo armado de Israel, pues no les importa seguir provocando, porque al final el que va a pagar las consecuencias es Estados Unidos o digamos los ciudadanos estadounidenses que pagamos en las acciones que cometió en contra de la Franja de Gaza, en esta guerra que lanzó en contra de Gaza. Gastaron más de 3.500 millones de dólares. ¿Que sabe quién va a pagar? Nosotros, los contribuyentes. Así es que a ellos no les importa agredir, gastar tanto dinero como les dé su gana, porque los pendejos somos los estadounidenses, dándoles el dinero para que ellos continúen con sus acciones irracionales en toda la región. Pero vamos aquí a otro. Hoy justamente 5 de agosto, nuevamente un avión de reconocimiento israelí trató de penetrar y violar el espacio aéreo de Siria. Solo que en esta ocasión no tuvo éxito, ya que inmediatamente, en cuanto trató de penetrar el espacio aéreo de Siria, fue recibido con un ¿cómo se dice? Un jam, o sea, lo jalaron, o sea, lo dejaron prácticamente sin control y sin poder hacer absolutamente nada. Fue atacado por guerra electrónica y no pudo hacer absolutamente nada. Este avión ni siquiera se ha dicho si cayó o fue destruido por esta guerra electrónica, puesto que lo deja fuera de circulación, ¿ok? Israel permanece callado ante estas acciones, aunque usted no lo crea. Ahí tenemos, yo lo dije, aún Siria cada vez más fuerte, y esto es un gran peligro para Israel. Pero Israel ha provocado todo esto con sus acciones. Yo lo dije. Aquí, la única amenaza existente para Israel es el mismo gobierno, que ha provocado que los gobiernos de toda la región se vayan fortaleciendo militarmente con armas muy sofisticadas y poderosas, que al final van a hacer el cambio y que al final van a dar el golpe fatal al ejército de Israel. ¿Ok? Yo lo dije, pero aquí no se puede culpar ni a Irán, ni a Siria, ni a Hezbollah, ni a nadie. Al mismo gobierno israelí, que es el que ha estado y que ha creado todo este tipo de acciones irracionales en las diferentes regiones, ataques constantes en contra de Siria, ataques constantes en contra de Gaza, ataques constantes en contra de Líbano, y que al final un día tienen que responder, y cuando esto suceda, pues que no digan que son víctimas, porque ellos comenzaron esta batalla, ellos comenzaron con las agresiones, guste o no lo que yo digo. Precisamente por eso pongo esto, porque si los medios callan, alguien lo tiene que decir. El único agresor en toda esa región de la que estoy hablando es Israel. Y cuando le responden, resulta que quiere o se dice víctima. Víctima de los ataques que él realiza, por Dios. O sea, él mismo es el responsable, pero se hace la víctima. Así es. Pero bueno, ahí tiene amigo y seguidor. Esta es la realidad. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Simplemente Estados Unidos justificar sus acciones en contra de Irán, o sea, continuar con las medidas coercitivas en contra de Irán, o sea, para tratar de enviar el mensaje al mundo de que la agresividad de Irán necesita de mano firme por parte de Estados Unidos, cuando ellos son los equivocados, cuando ellos son los que provocan, pero joden a Irán. Con esto le digo,
la conclusión de esto es que sí, un ataque de falsa bandera para Estados Unidos justificar sus medidas coercitivas en contra de Irán, para Israel para sabotear completamente el plan de acción conjunta de, el programa nuclear iraní. Y obviamente pues estamos hablando de Inglaterra, una nación que quiere volver nuevamente al neocolonialismo o al colonialismo, por eso quiere estar fuera de Europa, porque quiere nuevamente arrancar como el gran imperialista que lo fue en los años 1600, 1700, 1800. O sea, quiere volver a ser la piratería inglesa la que vuelva a dominar los mares, así también como las tierras del planeta, por Dios. Pero bueno, ese es mi punto de vista y análisis. Nada más. O sea, por eso precisamente sucedió todo esto. Y detrás de todo eso está esto que les acabo de decir. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.